Bienvenidos todos. Eh, Vamos a comenzar comentando, pues, las tres sesiones que nosotros vamos a tener. La idea es comentar cositas diferentes sobre estadística descriptiva básica que nos iba, pues, cuando nosotros estemos abordando investigaciones de tipo cuantitativo. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos un proyecto y vamos a hacer una investigación en donde vamos a recoger datos, pues esos datos pueden ser de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Los tipos cuantitativos, pues es cuando nosotros tenemos esos valores numéricos que representan cantidades. ¿Listo? Igual, más adelante vamos a comentar ese tipo de variables que nosotros nos podemos llegar a encontrar, pues de pronto para no confundirlas, porque no sé, en este momento, si yo te pregunto el número de cédula, supongamos que estoy recaudando información acerca de diferentes personas y una de mis variables va a ser el número de cédula. Entonces, si yo esa información yo la recaudo, insisto, número de cédula, pues alguien podría pensar, no, pues es de tipo numérico, ¿cierto? Entonces, yo si digo que eso es de tipo numérico, entonces podría pensar en sacar una media, en sacar, en hacer sumas, en hacer restas, y pues resulta que esa variable, a pesar de que nosotros la veamos como un número, pues realmente no es una cantidad, ¿cierto? O sea, nosotros no podemos hacer sumas o no deberíamos hacer sumas con el número de cédula o no deberíamos hacer un promedio con los números de cédula porque pues eso no tendría sentido, ¿listo? Entonces, a veces decir que una variable cuantitativa es solamente aquellos números que aparezcan en la base de datos, pues no es siempre cierto. Los números deben representar cantidades, ¿listo? Entonces, por eso es que se llama cuantitativa, de cantidad. Entonces, muchas veces que nosotros vamos a hacer una investigación, insisto, sea un estudio de mercado, sea una investigación científica, sea una investigación para mi empresa, para mi emprendimiento, realmente ahorita prácticamente todos son datos, ¿verdad? Y entonces, así yo vaya a montar un emprendimiento, vaya a montar una panadería, sería bueno, por ejemplo, verificar algunos datos sobre la zona en donde yo los voy a montar, por ejemplo, para predecir inventario, para predecir necesidades que tengan mis clientes potenciales y bueno, y así sucesivamente. Me puede interesar, insisto, recoger información. Y esa información no siempre es meramente cualitativa. A veces cuando tú haces preguntas, hay investigaciones en donde tú haces preguntas, preguntando, por ejemplo, por la opinión o preguntando, por ejemplo, ¿usted qué opina acerca de cierta cosa? ¿Cuál es el nombre de su candidato favorito? Bueno. Hay preguntas y investigaciones en donde solo tenemos nosotros información que es de tipo cualitativo, que insisto, más adelante vamos a mencionar esas diferencias entre lo quali y lo quanti, pero en otras muchas ocasiones también nosotros tenemos datos numéricos y pues la idea es saberlos interpretar, saberlos resumir, saberlos presentar, porque muchas veces nosotros queremos que esa información sea presentada a otras personas y dependiendo de lo que se haya encontrado allí, se pueden tomar decisiones, puede una empresa tomar decisiones a partir de ello, o puedo yo necesitar comunicar esa información que aparece allí. ¿Listo? No sé si de pronto haya aquí conectado alguno de comunicación social, que creo que una profe quedó de enviarnos a algunos estudiantes, la profe Doria. Entonces, comunicar también es importante a partir de los datos, ¿listo? O sea, a partir de los datos no son simplemente colecciones de información muerta, sino que nos cuentan cosas. Y la idea es saber contar esas historias que los datos tienen allí inmersas, ¿listo? Entonces, bueno, em, lo primero que vamos a hacer, o uno de los temitas principales de esta sesión, va a ser la limpieza de datos usando Excel. ¿Listo? Entonces nosotros, siempre que nosotros tengamos información recién recolectada, seguramente vamos a tener que limpiar esa información. Esa información no siempre está lo mejor o más pulcramente posible, sino que van a haber algunos errores de digitación, van a haber algunos errores de pronto que simplemente se omitió el dato o la persona no quiso contestar o simplemente pues el encuestador saltó la pregunta y se le olvidó llenar ahí la información. Y entonces ese tipo de cosas
puede ser que cuando estemos procesando la información nos genere algunos errores. ¿Listo? Entonces hay que poder tratar esa información para que, pues, evitar ese tipo de errores más adelante. Entonces, eso es lo que vamos a mirar inicialmente, muchachos. Em, bueno, y pues aquí les tengo que comentar lo siguiente. Precisamente cuando tú vas a hacer un análisis de datos, entonces, por lo general, tú no te vas a hacer una encuesta así como así, sino que hay un problema que tú definiste previamente, ¿cierto? Unos objetivos, unas hipótesis que tú te planteas para recoger datos. Tú no simplemente vas a decir, ah, no, hoy me levanté con las ganas de ir a preguntarle a la gente tal cosa. No, ¿cierto? Entonces, por lo general, tú esta recolección de datos lo haces porque tienes algún objetivo en mente, entonces, o unas preguntas que resolver o una pregunta problema de investigación que tú quieres solucionar. Entonces, una de las primeras etapas del análisis de datos es eso, que tú te formules o tengas claro los objetivos, las preguntas y la intención del estudio. Eso es súper importante, ¿cierto? Insisto, de pronto aquí hay estudiantes de comunicación social, entonces esto hace parte de una de sus asignaturas en donde lo que tienen que hacer es eso, definir un proyecto, hacerse unas preguntas y recolectar información, ¿verdad? Entonces ya el segundo paso ya sería como tal esa recolección de datos. Obviamente hay una etapa ahí, no estoy mencionando todo lo que tiene que hacer un proyecto, pero hay una etapa ahí que sería pues la formulación de la encuesta, la formulación de cuáles variables son las que yo voy a querer medir. ¿Listo? Hay otro paso ahí también que sería cómo establecer una muestra. ¿Listo? Pero bueno, son pasos que realmente son muy importantes, pero pues en este caso voy a mencionar, digamos que muy por encimita. Pero bueno, supongamos que tú ya tienes tu encuesta, tú ya tienes perdón, la muestra que definida la población y definida la muestra a la cual le vas a aplicar tu encuesta o de la cual vas a reunir información, ¿vale? Entonces ya reúnes tú la información y la idea es que esa información, insisto, no siempre viene pulcra, no siempre viene bien organizada, no siempre fue bien digitada, no siempre fue, digamos que bien recolectada. Entonces tenemos que hacer este proceso que se llama limpieza de datos. ¿Listo? Después de hacer esa limpieza de datos, ahí sí ya procedemos con la parte de estadística descriptiva y la idea es analizar esa información, mirar esos datos que me están contando, mirar esos datos que, cómo responden a las preguntas que se formularon inicialmente. Entonces, esa vendría siendo como la cuarta etapa. Y la quinta y sexta, bueno, tenemos compartir eso que nosotros encontramos y finalmente tomar decisiones respecto a lo que allí nosotros hicimos. Eh, la idea es, insisto, pues resolver las preguntas que se formularon en un principio para el proyecto y pues a partir de esas respuestas tomar decisiones. Decir, efectivamente, aquí pasó esto, entonces nosotros vamos a proceder de tal manera. O incluso algunas investigaciones dicen, respondimos a la pregunta y dejamos otras líneas de investigación abiertas para investigaciones posteriores. Bueno, entonces esas son como las etapas que les venía yo a comentar por acá. Y entonces vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a hacer limpieza a una base de datos. Esta base de datos que les voy a compartir por acá es una base de datos que, digamos que se cuadró para que tuviera algunos errorcitos por ahí, pero son errorcitos que pueden aparecer muy frecuentemente. Y la idea, insisto, pues es hacer la limpieza como tal. Entonces les voy a compartir aquí por el chat, espero que todos podamos ver el chat, el linkcito, pues quedó un link inmenso, pero ese es el linkcito de la base de datos si la quieren ir trabajando a la par. Entonces, si alguien de pronto no le abre porque es de Google Docs, entonces me cuenta y le comparto, o de una vez, compartámosle el linkcito de el OneDrive del Poli, por si de pronto estás en un computador del Poli y no te deja. Bueno, entonces están los dos linkcitos allí, ¿vale? En ese último que les envié,
si tienen acceso a él, solo le dan clic en los tres punticos que aparecen. Espérame, les muestro por acá. A ver, le dan clic en estos tres punticos y descargar. Si les aparece como a mí, que les aparece aquí el archivito. Le dan en los tres punticos y descargar. No abrir ahí mismo porque les abre una versión que todo el mundo la puede estar editando. ¿Listo? Entonces le dan en los tres punticos descargar o en el archivo o en el linkcito de Google. Si ustedes le dan clic y se van allí, les abre la base de datos, pero lo ideal es que ustedes den en archivo, listo, descargar y lo descargan como Excel para poderlo editar en su computador. Listo, y que le salga pues todas las opciones. Porque de pronto tú lo editas aquí en el Google, estos son hojas de cálculo de Google, si tú lo editas ahí, pues no vas a tener las mismas funciones que vamos a mostrar. Entonces vas a darle en archivo, descargar y lo vas a descargar como Excel. ¿Listo? Yo voy a hacerlo porque lo necesito por acá. Entonces abro el archivo que se descargó. Ujujú. Listo. Le damos en habilitar contenido. Listo. Y bueno, ya te voy a comentar en qué consiste esta base de datos. Bueno, insisto, si quieres irlo trabajando a la par. Entonces, bueno, aquí ya puedo cerrar la base de datos de Google. Y entonces, estos datos hacen referencia pues, a empleados de una empresa X. La idea es que nosotros allí vamos a revisar la ortografía de los países. Vamos a quitar espacios extra, vamos a quitar duplicados, vamos a poner que los nombres no queden separados, sino queden todos junticos y queden como nombres propios. Ya les digo en qué consiste eso. Vamos a cambiar el formato de los números para poder hacer operaciones con ellos. Vamos a cambiar el formato de las fechas porque hay unas fechas que no están en un formato adecuado. Y vamos a mirar si hay celdas vacías, cómo nosotros podríamos completar o eliminar esas celdas vacías. ¿Listo? Bueno, entonces eso es todo lo que vamos a hacer con esa basecita de datos. Entonces les voy a ir mostrando paso a paso. La primera es, vamos a revisar la ortografía de los países. Vamos a revisar, si ustedes tienen otra base de datos diferente, pueden revisar después la ortografía pues, de cualquier columna. En este caso vamos a hacer el ejemplo con los países. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran la base de datos, esa base de datos tiene unos nombres, apellido, primer apellido, segundo apellido, tiene el género, departamento, el salario, tiene fecha de inicio, que es cuando comenzó, pues, el contrato, ¿cierto? Aquí dice el tiempo, si es true, es que es tiempo completo, y si es false, es que es parcial. Aquí el tipo de contrato, si es true es que es permanente y false es que es temporal. Y bueno, el país de origen y aquí una columnita de email que ya les digo cómo la vamos a rellenar. ¿Listo? Entonces, insisto, lo primero que vamos a hacer es, si ustedes se fijan, en esta base de datos hay algunos que están con espacios en blanco, hay algunas, por ejemplo, aquí en lugar de decir España, dice Spain, ¿cierto? Japan, China, bueno, aquí está en inglés. Bueno, los podemos dejar entonces de esa manera. México, Colombia. Sí, bueno, ahí no hay problema. A ver si hay alguno mal escrito. Vamos a mirar. Bueno, para eso vamos a hacer la revisión ortográfica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la revisión ortográfica de país de origen? Entonces, podemos hacerlo todo toda la tabla de una vez, pero pues vamos a hacerlo en orden. Yo preferiría que fuera en orden, no de toda la tabla al tiempo, porque pues hay cositas, por ejemplo, él me va a decir, no sé, que digamos, este nombre, este apellido, si no lo reconoce, va a decir que es un error ortográfico y así me lo voy a pasar revisando cosas que de pronto no tienen importancia. En cambio, aquí en el país sí voy a revisar que tengan todos pues la ortografía adecuada, ¿listo? Bueno, entonces para ello selecciono aquí mi columna acá, ¿listo? Y en la pestañita que dice revisar, ¿listo? Aparece la opción de ortografía, ¿listo?
Porfa, recuerden que en algunos casos, cuando ustedes descargaron el archivo, les sale un anuncio en la parte de arriba en donde deben darle habilitar edición. Si ustedes no habilitan edición, pues no, él solo les deja ver la información, pero no les deja editar nada. Entonces la idea es que ustedes le pongan habilitar edición. Si de pronto no se la habilitaste, entonces ciérralo, vuélvelo a abrir y ahí ya tendría que aparecer de la opción de habilitar edición. Listo. Mm. Bueno, entonces aquí hay una sugerencia. Entonces, efectivamente, lo que está diciendo Angie Lorena, podemos hacerlo. Entonces, ahorita más adelantico lo hacemos. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, muchachos, entonces la idea es, insisto, seleccionar esta columna. Vamos aquí al menú revisar, ¿cierto? Y vamos a ponerle ortografía. Entonces, cuando usted le ponen ortografía, les aparece, bueno, aquí en este caso me aparece el idioma en el cual voy a hacer la revisión. Listo. Y vamos a poner, pues efectivamente, la corrección. Entonces, por ejemplo, aquí dice, bueno, este es el país de origen, ese es el título, entonces origen, pues no se lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle ignorar todas esas de origen, en este caso. Bueno, aquí me corrige Colombia, no sé por qué aparece mal, pero pues vamos a corregirla, entonces vamos a poner aquí Colombia y le vamos a poner cambiar o cambiar todas, para que cambie todas de una vez. Hay una que, por ejemplo, fue escrita como Chihana, es China simplemente, ¿cierto? China. Entonces vamos a ponerle que las cambie todas. Hay otra que, bueno, aquí me detectó México, pero pues ahí está bien escrita en inglés, es sin la tilde, entonces pues simplemente puedo omitirla o cambiar todas. Entonces lo que tú vas haciendo es mirando pues que quede la ortografía como debe ser, ¿cierto? Cosa que, por ejemplo, eso, cuando yo vaya a contar, por ejemplo, cuántos chinas hay, entonces no me cuente chinas y chinas, perdón, chinas y, no sé, chijina, como ahorita decía, y de pronto otra palabra, y entonces me identifique diferente sabiendo que es lo mismo. Entonces, insisto, la idea es aquí cambiar entonces, y bueno, ahí ya se hizo la corrección de ortografía y en teoría pues ya tendríamos la ortografía corregida para esa columna. Si tú en algún momento, insisto, tienes tu base de datos después de haber hecho tu investigación, tienes tus datos y pues una de las primeras cosas es eso, es como corregir la ortografía para que todo quede bien, porque de pronto alguna persona al digitar o si tú eres la persona que estaba digitando, de pronto se cometió algún errorcito por ahí. Entonces, pues bueno, de esa manera unificamos para que todo quede escrito de igual manera, ¿cierto? Bueno. No sé, Angie Lorena, sí se puede, ya lo cambiamos, ya vas a ver que es súper facilito. Yo creo que de pronto algunos por acá ya lo saben, ¿cierto? Listo. Entonces, primer paso era la corrección de ortografía. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro proceso y es quitar los duplicados. En algunas bases de datos puede suceder que hayan duplicados, sea porque se dividieron la información y una persona digitó una cosa, otra persona digitó y entonces de pronto ingresaron la misma persona o la misma observación la ingresaron dos veces o tres veces. Entonces, a veces se hace necesario quitar los duplicados. No siempre va a pasar, o sea, no es que esto siempre pase. Entonces, en algunas bases de datos pueden que tú notes que hay duplicados o puede que sepas que en algún momento hubo algún duplicado. Entonces, vamos a quitar esos duplicados. ¿Listo? Entonces, la intención acá es seleccionar todos nuestros datos. Entonces, digamos que la forma manual es oprimiendo Shift. Shift es la tecla que está al lado de la Z y al lado del menor y mayor, que es el que nos permite hacer mayúsculas cuando las sostenemos. Entonces, Shift y con las flechitas, pues vamos seleccionando celdas, ¿verdad? Con eso vamos seleccionando, pero pues la idea no es seleccionar una por una. Entonces lo que tú puedes hacer es oprimir la tecla Control, al tiempo Shift y al tiempo, por ejemplo, flechita hacia la derecha y ¡pum! Él nos lleva hasta el final. ¿Listo? Voy a voy a dejar de oprimir Control porque Mail no tiene nada, entonces voy a dejar de oprimir Control.
sigo oprimiendo Shift, me devuelvo una casilla porque no quiero mail, y otra vez Control Shift, flecha para abajo, hace que se vaya hasta abajo y me seleccione todo. ¿Listo? Si yo de pronto estuviera abajo, podría oprimir Control Shift, flecha a la izquierda, flecha para arriba y seleccionaría pues toda la información que hay en esa tabla. Ah, bueno, por ejemplo, aquí llego hasta acá, entonces Control Shift otra vez, flecha para arriba y como hay espacios que a veces se encuentra, entonces por eso él para. A ver, flecha para arriba y bueno, ahí tengo ya toda la información seleccionada. Entonces la idea es seleccionar toda la información. Y luego vamos a ir a la pestañita que se llama Datos. Y ahí hay una opción que dice quitar duplicados, que el iconito es como una celda y una X. Igual tú le pasas el cursor encima y tiene que mostrarte el nombre, que en este caso pues es quitar los duplicados. ¿Listo? Bueno, entonces le vamos a dar. Y él me dice que seleccione pues las columnas en donde va a revisar si hay duplicados. Entonces yo voy a revisar, digamos que todas las columnas, de tal manera que si encuentra un duplicado, pues elimine toda esa fila. Listo, entonces aceptar. Y él me dice acá que se quitaron 13 duplicados, 13 se encontraron y quitaron. Y me quedaron 237 valores. Listo. Entonces para que porfa tú lo intentes allá. Y de esa manera pues quitamos los duplicados. Listo. Bueno. Bueno, si quieren, estas diapositivas se las comparto después para que ustedes tengan ahí, pues, como los procesos. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otra tarea que es los nombres propios. Entonces, en ocasiones yo quiero o tengo texto separado. Resulta que puede ser que yo hice la encuesta de esta manera. Tengo texto separado en 3 columnas en este caso y quisiera, porque no le veo la necesidad, quisiera que estuviera en una sola columna. O sea, que pegara todo el primer apellido, el segundo apellido, lo pegara en una sola columna y no tenerlo todo por separado. ¿Listo? Entonces, esa es una tarea que vamos a hacer a continuación. Y también puede que a mí me interese que esos nombres propios tengan la primer letra mayúscula. ¿Listo? Entonces tenga la primera letra mayúscula. Entonces, vamos a hacer ese proceso. ¿Listo? Bueno, primero vamos a insertar una columna entre segundo apellido y género. Entonces, para eso doy clic aquí en el nombre E, que es el nombre de la columna de género. Entonces voy a dar clic sobre esa columna, clic derecho, insertar. ¿Listo? O si tienes un teclado, puede ser con control más, ya se inserta una nueva columna. ¿Listo? Entonces, en esa nueva columna, lo que vamos a hacer es pegar. Vamos a pegar allí esos apellidos y nombres para que quede todo en un solo texto. ¿Listo? Pero voy a insertar otra columna, entonces otra vez aquí insertar. ¿Listo? De tal manera que aquí me queden pegados los nombres y aquí ya me quede como tipo nombre, que es primera en mayúscula. Es primera de cada palabra en mayúscula. Bueno, primero vamos a pegar los nombres. Entonces tienes que tener estas 2 columnas insertadas. ¿Listo? Bueno, incluso vamos a insertar una tercera columna. Insertar. Vamos a tener 3 columnas vacías, ya te digo por qué. Ya te digo por qué. Entonces, vamos a poner aquí una formulita de Excel. Recuerden que las formulitas en Excel se inician con el símbolo igual o con el símbolo más. También se puede con el menos, pero pues esa sí no te la recomiendo, porque en algunos valores le aplica un negativo, entonces mejor no. Entonces, con el igual o con el más, ¿listo? Entonces vamos a poner una fórmula y en esa fórmula, entonces, esa fórmula se llama concat, ¿listo? Se llama concat, que es concatenar, ¿listo? O también hay una antigua que se llama concatenar.
Es la misma, ¿vale? Solo que esta es una función antigua. Puedes usar cualquiera de las dos. En este caso, entonces voy a poner concat. ¿Listo? Que es concatenar. Concatenar es pegar. Entonces lo que vamos a hacer es pegar, supongamos que queremos primero el primer apellido. Entonces vamos a pegar el primer apellido, entonces yo selecciono esa celda donde está el texto que voy a pegar primero. Entonces, esa función que va a hacer, esa función me va a traer ese texto, me va a traer el primer apellido. ¿Listo? Vamos a darle punto y coma. Porfa, en algunos Excel que están en inglés o están de pronto configurados en una región diferente, el separador no es punto y coma, sino el separador es una coma. Ustedes lo revisan aquí en la sugerencia. Aquí en la sugerencia, si dice punto y coma, es que aquí me aparece súper chiquitico, no sé si lo alcanzan a ver. Si aparece punto y coma, es que el separador es punto y coma. Entonces pones punto y coma. Si les aparece solo coma, pues es que el separador es coma. ¿Listo? Si de casualidad tu separador es coma, entonces tus decimales los debes escribir con punto. ¿Listo? Ten en cuenta eso para ahorita más adelante. Si tu separador es punto y coma, entonces lo más probable es que tus decimales sean con coma, como a mí me va a pasar. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces espero que vayamos allí. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Vamos a pegar el apellido, ¿listo? Y seguido le vamos a pegar el segundo apellido. ¿Listo? El primero el primer apellido y luego el segundo apellido. Pero si nosotros los pegamos así nomás, él los va a pegar juntitos sin ningún espacio. Yo necesito que me quede un espacio entre el primer apellido y el segundo apellido. Entonces, un espacio lo vamos a insertar así. Entonces, vamos a poner, abro una comilla, doy un espacio con el teclado, cierro comilla, y así le estoy diciendo que al primer nombre le pegue un espacio, luego punto y coma, y luego le pegue este nombre. ¿Listo? Entonces, él va a pegar esa celda que está, en mi caso, en color azul. Entonces, lo que hay ahí, le va a pegar un espacio. ¿Listo? Entonces, acuérdate que aquí es, abres comilla, das un espacio, cierras comilla, y le vamos a pegar el texto rojito, que sería el segundo apellido. ¿Listo? De igual forma, entonces, otra vez punto y coma, le vamos a pegar otro espacio para que nos deje un espacio y luego sí con punto y coma pegue el nombre o los nombres en este caso. Y cerramos el paréntesis diciendo la función concat, entonces lo que va a hacer es pegar en el orden en que yo haya puesto ahí, va a pegar todo ese texto. Entonces va a pegar el texto que hay en C3, le va a pegar un espacio, luego va a poner lo que haya en D3, luego un espacio y luego lo que haya en B3. ¿Listo? Si doy Enter, entonces ahí ya me queda el nombre completo, empezando por primer apellido, segundo apellido y los nombres. Voy a dejar la fórmula aquí otro momentito por si la estás escribiendo. Listo. Bueno, listo, muchachos. Entonces voy a dar Enter y pues tenemos el nombre allí completo. La idea es extender la fórmula para que él haga automáticamente todo eso de ahí para abajo. Y yo no tenga que escribir aquí concat y hacer lo mismo porque pues sería terrible tener que hacerlo por todos. Entonces, la idea es que aquí en Excel, cuando tú pasas el cursor en la parte inferior y se vuelve una cruz negrita, tú puedes arrastrar. Y entonces, ¿qué va a hacer él al arrastrar? Al arrastrar lo que va a hacer es las celdas las va a cambiar. Entonces, si aquí al principio era C3, D3, B3, aquí va a ser C4, D4, B4 y aquí C5, D5, B5. Entonces, eso es lo que nos va a hacer Excel cuando arrastramos una fórmula. Las celdas las va arrastrando
Si yo arrastro para abajo, entonces cambia las celdas para abajo. Si lo arrastro hacia el lado, entonces lo que va a cambiar es la columna. Bueno, pero bueno, también, insisto, pues podemos arrastrarlo hacia hasta el final, esa es una opción. O la otra opción es que cuando se vuelva aquí la flecha negrita, tú le das doble clic y él arrastra hasta el final, sin tener que irnos ahí con el cursor para abajo, para abajo, para abajo. Entonces él arrastra hasta el final. ¿Listo? Y pues eso es muy útil porque pues esta base de datos es relativamente pequeña. Hay bases de datos que tienen 10.000 datos, 100.000 datos. Entonces no va a poner a arrastrar, arrastrar, arrastrar hasta que llegue al final. Sería muy tedioso. Entonces, insisto, si tienen ahí ya su fórmula y la quieren arrastrar hasta el final, dan doble clic cuando se vuelva así la crucecita negra. Dan doble clic y el pum, arrastra todo para abajo. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos en una celda los nombres todos juntitos. Ahora lo que vamos a hacer es que la primera letra siempre sea mayúscula. O sea, eso se llamaría tipo nombre propio, ¿vale? Que la primera letra siempre sea mayúscula, para que no nos queden, por ejemplo, unas así y de pronto alguna otra que sí tenga la primera mayúscula y las otras no. Bueno, entonces hay una función en Excel, vamos a poner aquí igual, que se llama nombre propio. Acá está, se llama nom propio. Listo. Y entonces yo simplemente selecciono la celda, la cual él tiene que convertir en nombre propio, que es la primera mayúscula en cada palabra. Listo, y mira, cierro el paréntesis, enter, y me tiene que volver, pues, como yo quería. Era pues así como nombre propio, ¿cierto? Que son las primeras letras de cada palabra mayúscula. Y pues bueno, ya sabemos cómo arrastrar hasta abajo. Pues lo arrastramos y nos quedan todos como nombres propios. Listo. Bueno, entonces yo te había dicho que esta tercera columna para qué iba a ser. Entonces, después de haber hecho este proceso, pues agregamos un poco de columnas y nos quedó más grande la base de datos de lo que estaba originalmente. Entonces, yo simplemente me quiero quedar con estos nombres. ¿Listo? Así como está, si yo hago un cambio aquí o aquí o aquí o aquí, si yo hago un cambio o elimino esto, entonces todo esto va a cambiar. Todo esto va a empezar a cambiar. Y yo no quiero eso. Entonces yo quiero que permanezcan como están en este momento, como están los nombres, yo quiero que queden así. Entonces lo que vamos a hacer es con Control Shift flecha para abajito, entonces vamos a seleccionar todos los nombres, o si quieres hacerlo manual, seleccionar todos los nombres, le das copiar, Control C, o si quieres clic derecho, copiar, copiar. Mira que le aparece unas líneas punteaditas cuando hay una selección para copiar, copiar. Y lo vamos a pegar aquí, pero le vas a dar clic derecho, pegado especial, valores. A ti de pronto te parece un poquito diferente porque la versión de Windows es diferente, pero busca esa parte, por favor, donde dice pegado especial, valores. Creo que a ustedes les salen como unos iconitos. Hay un iconito que es como el de pegar, pero que tiene números 1, 2, 3. Ese es el pegar valores. Vamos a pegar valores. Listo. Entonces, otra vez aquí, clic derecho, pegado especial, valores. Y ya me trajo los nombres que ya teníamos hechos, pero cuando tú das clic, aquí en la barrita, esta barrita se llama barra de fórmulas. En esa barrita aparece el nombre. En cambio, mira que si yo doy clic por acá, me aparece son fórmulas, las fórmulas que habíamos escrito. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, cambio algo aquí, voy a poner aquí que no se llamaba Davidek, sino se llamaba Pepito. Pepito. Entonces, fíjate que aquí, pues, esto cambia. Uy, espérame, no me cambió Pepito. ¿Por qué no me cambió Pepito? Ah, sí, acá está Pepito. Pepito, Pepito. Pero pues yo no quiero que eso cambie. ¿Por qué? Porque es que ahorita voy a eliminar esto. Y si yo elimino y no mantengo lo que yo quería,
pues me va a cambiar o va a botar un error o va a quedar vacío. Entonces, listo, ya pegué los nombres como deben ser. Entonces aquí voy a poner nombres completos. Voy a poner el título a esa columna y ya puedo eliminar estas otras. Ya puedo eliminar esas otras. Y entonces ahora mi base de datos pues tiene la variable como yo quería. Aunque bueno, realmente esto no sería una variable. Esto no es una variable. El nombre del objeto no es una variable, ¿listo? El nombre del objeto no es una variable. Pero bueno, yo supongamos que lo quería de esa manera. Quería primer apellido, segundo apellido y los nombres. Listo, ahí ya me quedo. Y listo. Bueno, entonces esa era esa tarea que nos estaban comentando acá, que era armar el nombre completo y volverlo nombre propio. Listo, era esa tareita. Ay, perdón. Listo. Resulta que, no sé si tú notaste, que algunos de esos nombres tienen unos espacios extra, ¿cierto? Entonces, cuando se estaba tabulando la información, puede ser que alguien haya puesto, mira, aquí unos espacios, aquí un poco de espacios, o de pronto ya tenía un espacio al final del nombre y yo le metí otro espacio, entonces me quedó espacio doble. Por ejemplo, como aquí me quedó doble espacio, mira, doble espacio también acá. Entonces, para quitar esos espacios, hay una función en Excel que efectivamente se llama limpiar. ¿Listo? Para quitar esos espacios. Entonces, y esto se llama limpiar. Entonces, vamos a hacer eso. Eh, para poder limpiar, entonces, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos una columna en donde quede limpio. Y pues como nos va a quedar duplicado, nos va a quedar la columna B que ya teníamos, la nueva columna. Necesitamos otra columna en donde peguemos los valores y ya, y eliminamos las dos anteriores y pegamos los valores. ¿Listo? Entonces, mira, vamos a insertar dos. Entonces, insertar columna otra vez. ¿Listo? Y entonces lo que vamos a hacer en la primera viene siendo lo siguiente. Entonces le vas a poner la función que se llama limpiar. ¿Vale? Le pones, vamos a limpiar el nombre. Cierro el paréntesis. ¿Listo? En este caso ese primero pues no tiene problema. Pero pues voy a hacerlo con el primero para extender y que se haga con todos los demás que sí necesiten. Entonces, insisto, pues en este caso el primero no necesita, pero lo voy a hacer desde el primero. Entonces, limpiar, mira, pum, limpiar. Y vamos a arrastrar para abajo. Recuerden que dan doble clic aquí. ¿Listo? Y entonces allí ya aparecen todos los nombres sin esos espacios. Ah, espérame, ese limpiar no me quitó mis espacios. Entonces, espérame, vamos a usar una función que se llama espacios, esta. Vamos a ver esta que se llama espacios. Entonces, con espacios sí nos tiene que quitar nuestros espacios. Perdón, sí, la función limpiar, lo que va a hacer la función limpiar es quitar caracteres extraños. Por ejemplo, no sé, alguien se equivocó y escribió el nombre con una arroba o le puso una tilde y después de convertir el archivo le quedó una cosa súper extraña. Entonces, la función limpiar es para quitar caracteres extraños. ¿Listo? Esta función de espacios, esa es la que nos quita los espacios, mira. Entonces, espacios nos quitó los espacios, ¿vale? Bueno, yo aquí no veo caracteres extraños como para usar la función limpiar. A ver, igual podríamos usar limpiar para quitar caracteres extraños, pero yo no veo ningún carácter extraño. Bueno, entonces usemos solo la de espacios para quitar esos espacios. Pues si notan, efectivamente sí nos quitó los espacios. Mira que habían espacios y ya no los quitó. Pero pues aquí, ¿qué pasa? Que aquí no están los valores solamente, sino esta es la fórmula espacios. Entonces, recuerda seleccionar, copias. Vamos a seleccionar nuestros datos, los copiamos y aquí le vamos a pegar por valores. Entonces, pegado especial, valores. Para que pegue los valores y no la fórmula. ¿Listo? De tal manera que yo pueda eliminar lo anterior y no pase nada. ¿Listo? Entonces voy a poner valores. Mira, ya me quedo aquí. Y ahora sí puedo eliminar estas que están acá.
Voy a eliminar esas columnas. Y ahora sí, esta viene siendo nuestros nombres completos. Pues ya, bien bonita, bien lista. O sea, ya están lo primer apellido, segundo apellido, están cada palabra con su primera mayúscula, está sin espacios extra. Y si hubiéramos usado la función limpiar, entonces estaría sin caracteres extraños. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí sería esa partecita. Luego por acá vamos a hacer lo siguiente. Resulta que, y aprovechamos para resolver la pregunta que nos había hecho por acá Angie, ¿cierto? Sí, Angie Lorena. Entonces, la idea es que nosotros verifiquemos que en nuestras bases de datos realmente lo que tengamos sean números. Porque, por ejemplo, acá, ¿qué pasa? Vamos a mirar, por ejemplo, el salario. El salario, cuando se digitó, tuvo el carácter especial de pesos. Él tiene el simbolito de pesos acá. Y tiene, en mi caso, los decimales son con coma y tiene un punto. Entonces tengo que cambiar eso porque si no, no voy a poder hacer operaciones. Por ejemplo, el salario, no voy a poder sacar un promedio, no voy a poder sacar la desviación, no voy a poder hacer gráficas teniendo en cuenta que esos son números. ¿Listo? Entonces, haz de cuenta que serían como cédulas. Entonces no podría hacer operaciones con ellos, no tendría sentido hacer un gráfico ahí. Entonces, tenemos que volverlo numérico porque yo sé que el salario debe ser un número que yo pueda operar, ¿verdad? Entonces, insisto, en algunas bases de datos pasa eso. ¿Tú cómo sabes a simple vista que no es un número o que no lo está reconociendo como un número? Tú lo ves a simple vista porque él el texto lo alineó automáticamente a la izquierda. Cuando yo en Excel escribo un número, por ejemplo 23, enter, él, bueno, esto está alineado a la izquierda. Por acá, espérame, por acá. Espérame que esto no tenga alineación. Es que estas celdas tienen alineación izquierda, entonces todo me lo va a alinear a la izquierda. Entonces, bueno, si no estuviera la alineación aquí puesta, por ejemplo, bueno, ahí Engineering, Engineering sí tiene una alineación. Bueno, todos estos tienen una alineación. Si no tuviera una alineación y tú escribes un número, él te lo alinea a la derecha. Entonces, esa sería una forma de ver si es un número o no. En este caso no puedo porque el formato está todo a la izquierda, entonces, pues, bueno. Entonces, lo que podríamos hacer para mirar si es un número o no es hacer una operación. Entonces, por ejemplo, supongamos, voy a tomar este, que se supone que es un número, y le voy a sumar, vamos a ponerle aquí más, no se le va a sumar 1. Si me bota un error, es que pues no es un número, no lo está viendo como si fuera un número. ¿Listo? Y pues insisto, si es un salario, se supone que debería ser numérico, yo debería poder hacer operaciones con él. Entonces, mira lo que vamos a hacer para volverlo numérico. Entonces, vamos a seleccionar esos datos, que son los que voy a convertir en números. Entonces, Control Shift, flechita para abajo, o lo seleccionas manualmente. En este caso, como hay tantos espacios, de pronto lo mejor va a ser manual, o si quieres varios Control Shift, flecha para abajo, hasta llegar al ultimito. ¿Listo? O en este caso, pues podríamos también haber seleccionado simplemente la columna completa y ya. Bueno, entonces vamos a darle, listo, en el menú inicio, ustedes también les tiene que aparecer el inicio. Aquí hay una opción que dice buscar. Bueno, Sara, entonces Sara hace una pregunta y es por qué hay fechas a la derecha y a la izquierda, porque precisamente eso es una de las cosas que vamos a corregir y es que hay unas fechas que no las está tomando como fechas. Si la tomara como fechas, las alinea a la derecha automáticamente. Entonces, por ejemplo, estas que están acá están bien, pero estas están mal. Entonces, eso es algo que vamos a corregir. ¿Listo? Insisto, lo que estamos haciendo es como esa limpieza de la base de datos porque hay cosas que pueden salir, no estar bien especificadas y eso es precisamente lo que pasa acá, que en las fechas hay unos errorcitos que vamos a corregir. ¿Listo? Dios mío, el tiempo vuela y ya casi se nos acaba. Entonces vamos a acelerarle aquí un tricito. Entonces, para pasar a fechas, ¿listo? Bueno, entonces, salario, insisto, vamos a quitarle el símbolo de pesos y en mi caso los puntos volverlos coma. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces seleccionas esa columna y vamos a darle aquí donde dice buscar y vas a buscar el que dice reemplazar.
¿Listo? Entonces en la pestañita de inicio, aquí casi al final en la parte derecha, dice reemplazar. ¿Listo? Bueno, entonces tú le das a reemplazar. Y entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar el signo pesos, entonces escribo pesos, eso es lo que vamos a buscar, y lo vamos a reemplazar con nada, entonces voy a dejar vacío ahí. De esa forma vamos a quitar ese símbolo pesos. Y respecto a lo que decía Angie, ahorita lo de true y lo de false, lo podemos hacer de esa manera también, que aquí seleccionamos la columna, en este caso, por ejemplo, esta primera columna, y le damos buscar false, false, bueno, false, y le ponemos reemplazar con la palabra que tú quieras. Entonces, en ese caso, false, no me acuerdo qué era, si era tiempo completo, tiempo parcial, como que era. Entonces le pones ahí tiempo parcial y le pones reemplazar todo. Mira, le vamos a poner aquí reemplazar todo. Y entonces él me dice cuántos reemplazos hizo y efectivamente yo noto que aquí, mira que ya me quitó el signo pesos. En el caso de esta columna, la idea sería los false, cambiarlos por otra palabra. Así se haría Angie, ¿sí? Bueno, entonces, insisto, ¿qué fue lo que hice? Puse pesos, aquí no puse nada porque quería quitar los pesos. Entonces le ponemos reemplazar todo y listo. Bueno, listo. Bueno, entonces esos fueron los pesos. Si aquí, si en un principio cuando tú seleccionaras, aquí te salía que estaba en formato moneda, no era necesario hacer eso, sino simplemente lo cambias a general y ya, o a número y ya, y se le quita el signo pesos. Pero en este caso no estaba así, en este caso él lo tomaba como un texto, entonces yo lo cambié de esa manera, ¿listo? Bueno, e insisto, voy a cambiar esos puntos, los voy a cambiar por comas para que los pueda leer como números, salvo que tu Excel, el punto sí sea para los decimales. ¿Cómo vas a hacer para verificar? Pues hacer un cálculo rápido, por ejemplo, le sumas 1. Si me sale un error, es que efectivamente los decimales no son con puntos, sino son con coma. Entonces me toca cambiar a coma. Si a ti sí te dio algo, si sí se le sumó un 1, pues significa que ya está bien en tu caso, no tendrías que hacer lo que voy a hacer a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar esos puntos. Entonces, voy a seleccionar toda la columna, otra vez aquí en reemplazar. Y lo que vamos a hacer es el punto, reemplazarlo por una coma. Y le pones reemplazar todo. Y ya, fíjate que automáticamente él se alineó a la derecha porque ya identificó que eso es un número. Y ahora sí, tiene sentido hacer operaciones. Entonces, otra vez, mira, voy a comprobar si a este le sumo un 1, entonces mira que en este caso sí me va a hacer una operación, ¿vale? En cambio, antes me estaba botando un error porque él no identificaba eso como un número, sino como texto, ¿vale? Bueno, listo. Ahora, la siguiente tareita que estaba por acá es el formato de fechas, que es el que Sara nos está preguntando. La idea es convertir todas esas fechas para que queden en el mismo formato y las pueda identificar como fechas. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestras fechas, control shift, flecha para abajito, seleccionamos nuestras fechas. Listo. Y esas fechas, entonces vamos a darle por acá en donde dice datos, ¿vale? Y aquí donde dice texto en columnas. Listo, datos y texto en columnas. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, aquí no importa cuál de estos dos esté seleccionado realmente, vas a darle siguiente. No sé si lo tengo que mostrar otra vez. Bueno, vamos a hacerlo otra vez, por si acaso. Entonces selecciono los datos allí, en la pestañita datos y aquí donde dice texto en columnas. ¿Listo? Aquí dice texto en columnas. Entonces, aquí no importa que esté seleccionado, vas a darle siguiente. Aquí vamos a quitarle el separador. Ahí no va a haber ningún separador por ahorita. Listo.
Vamos a darle en siguiente. Y aquí vamos a seleccionar fecha. Listo, vamos a seleccionar fecha. Y vamos a seleccionar pues el formato en el que debería estar. Fíjate que aquí debería estar, por ejemplo, esta primera dice 4/18/2020. Entonces, esto debería ser mes, día, año. Entonces, aquí vamos a poner mes, día, año. ¿Listo? Mes, día, año. Y el destino es donde va a poner los datos nuevos, entonces los va a poner desde F3, ahí está bien, aquí no tengo que cambiarle nada. Si de pronto quisiera ponerlos en otra columna, entonces lo que haría es dar clic aquí y voy selecciono, por ejemplo, que los ponga de aquí para abajo. Pero no, en este caso lo voy a dejar para que lo ponga en el mismo lado donde está. Y vamos a darle en finalizar. Y mira que ya él convirtió entonces todas las fechas. Ya las convirtió, las alineó automáticamente a la derecha, indicando que ahora sí la reconoce como si fueran fechas. ¿Vale? Bueno. eh, Otra tareita, espérame que son, Dios mío, nos quedan 5 minutos. Otra tareita es eliminar los datos que no aparecen. ¿Listo? Los datos vacíos o en algunos casos se llaman null, son vacíos, nulos. ¿Listo? Entonces, pues hay varias formas. Bueno, esta forma sí es como la más complicadita. Esta podemos hacer el ejemplito la próxima vez porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero bueno, una forma de eliminar esos datos vacíos es, vamos a hacer lo siguiente, mira, rápidamente. Entonces, voy a seleccionar los títulos y en la pestaña datos, aunque también está en la pestaña inicio, aparece esta opción que dice ordenar y filtrar y le aplicamos un filtro. ¿Listo? O en la pestaña datos, aquí en la pestaña datos, espérame que es que aquí me salió una barrita que no me deja, ya. En la pestaña datos debe estar la opción de filtro, cualquiera de las dos. En datos, pues oprimir aquí filtro o en la pestaña de inicio está ordenar y filtrar y le aplicas filtro. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando aplicas un filtro, te aparecen estos cuadritos. ¿Listo? Te aparecen esos que están allí. Y entonces lo que vamos a hacer es verificar columna por columna si en los posibles valores al final aparece vacío. Entonces, en este caso no hay vacío. Entonces paso a otro. Por ejemplo, acá, mira, aquí no hay vacío. Aquí departamento, no, mira, aquí sí hay vacías. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, le desmarcas este chulito. Ay, muchachos, ahorita les paso la asistencia. Este chulito y aquí ponemos vacías para que me muestre cuáles están vacías. ¿Listo? Entonces me está diciendo, mira, que todos estos no tienen departamento y estoy viendo también que no tienen salario, ¿vale? Entonces, si para ti es fundamental que tenga el salario, por ejemplo, y la cantidad de datos no supera, por acá vamos a poner, la cantidad de datos no supera el 10% del total de los datos, entonces podríamos pensar en eliminarlos simplemente. ¿Listo? Insisto, no supera el 10% de los datos, porque si supera el 10% de los datos es que ya estaría eliminando demasiados. Y si elimino demasiados, pues estoy perdiendo mucha información. Y pues no es la idea, ¿listo? No es la idea perder la información. En este caso, como no son tantos, voy a darle en el clic, cuando tú los seleccionas, mira, voy a seleccionarlos completos por toda la fila. O sea, doy clic al numerito de fila, lo selecciono y le doy clic derecho, eliminar fila. De esa manera se eliminan esos registros y ya tu base de datos no va a tener esos vacíos. Entonces ya aquí puedo limpiar filtro o seleccionar todos acá, cualquiera de las dos opciones. Y ya voy a tener que, pues esas columnas no tienen vacíos. Mira, esas columnas no tienen ningún vacío. Permítanme un segundito, yo les comparto por acá mucha su asistencia. Caramba, es que la hice.
One momento, please. Acá está. Entonces, se las comparto por el chat. Y la idea es diligenciar su asistencia para que al final del curso, bueno, del cursito, le certifiquen la asistencia. ¿Listo? Bueno, en el caso en que se supere más del 10% o tú no quieras eliminar información, entonces hay otros métodos para rellenar lo que hace falta. Eso se llamaría imputación. ¿Listo? Pero con N de in es dentro en inglés, ¿no? O sea, in sería imputaciones, o no con M de imputar, que eso sería diferente, que sería como acusar. No, imputación, ¿listo? Entonces, imputación es un método que nos va a permitir completar la información que hace falta. Puede ser a través de distribuciones de probabilidad, que insisto, este es un proceso un poquito más complicadito, pero lo podemos mirar la próxima vez, digamos que relativamente sencillo. Otra forma es calculando el promedio o la mediana de mis datos, o si es de tipo texto, podemos calcular la moda, o haciendo ya un proceso más avanzado que sería encontrar los cabecinos más cercanos, pero esto sí es un proceso un poquito más avanzado de ciencia de datos, entonces pues de pronto nos quedaríamos con los dos primeritos que se los puedo comentar en la próxima ocasión. Y de esa manera, espérame, creo que esa es la última tarea de esa hoja. Así, entonces, esa sería la última tarea de esa hojita y con eso nos quedaría nuestra base de datos, digamos que limpia. Hay un ejercicio, hay una base de datos que tengo por acá que está sucia, entre comillas, que ustedes podrían coger para practicar. ¿Listo? Entonces, yo esta presentación se las voy a compartir para que ustedes, si quieren, tengan esos links de esa base de datos y puedan, voy a ponerla por acá, ¿listo? Y puedan trabajarla si ustedes quieren, ¿listo? Y bueno, muchachos, por favor, pues diligenciar la asistencia. La grabación de la sesión va a quedar en el chat. Después de un ratico les aparece en el chat. Si de pronto alguien después la necesita, me escribe para que le pase el link, si lo necesita como tal. Voy a detener aquí la grabación.